Amigos, un gusto como siempre reencontrarnos en este espacio de justicia electoral a la semana. En esta ocasión estaremos platicando del proceso electoral, pero ¿cuál es el trabajo de la FEPADE? La invitación para que se enteren. Bienvenidos. El 19 de julio de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se reformaron diversas disposiciones del reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, lo cual dio origen a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales. En 1996 cambia su denominación a Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, y como organismo de la Procuraduría General de la República es responsable de atender en forma institucional, especializada y profesional lo relativo a los delitos electorales federales. La Fiscalía Especializada cuenta con sistemas de atención ciudadana, FEPADETEL, servicio telefónico gratuito que orienta de manera inmediata a la ciudadanía respecto a consultas jurídicas, quejas, orientación y, en su caso, presentación de denuncias. El otro sistema es FEPADENET, en el que vía correo electrónico se proporciona orientación en materia penal electoral a la ciudadanía, por el cual se otorga información. Se pueden efectuar consultas jurídicas, quejas y denuncias de delitos electorales, así como en la página web del organismo. El Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales trabajan en el ámbito de sus competencias y conjuntamente para brindar certeza al proceso electoral 2017-2018. Bueno, y les presento a nuestro invitado en esta ocasión, Héctor Díaz Santana, el titular de la FEPADE. ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias por invitarme. Oye, Héctor, el trabajo de la FEPADE de lo más importante en un proceso electoral. Platícanos hasta este momento qué acciones se están llevando a cabo. Estamos en este proceso todavía joven, pero pues ya prácticamente acelerando el paso para las campañas. El trabajo de FEPADE lo hemos dividido prácticamente en dos. Un área sustantiva, que es la investigación de delitos electorales. Prácticamente la Fiscalía tiene 4,000 asuntos en investigación actualmente. Muchos de ellos, hay que decirlo, es por alteración al padrón electoral o falsificación de credencial de elector. Y este tipo de asuntos son los que están generando una inquietud en la ciudadanía porque es la parte angular de lo que es el padrón electoral y la confianza institucional para votar. Y por el otro, estamos realizando una actividad muy bonita. Un sistema de justicia penal moderno requiere, además de sancionar delitos, prevenirlos. Estamos trabajando en un programa nacional de prevención del delito electoral que incluye acciones de blindaje electoral muy focalizados al no uso de recursos públicos o programas sociales para fines de carácter electoral. Trabajo con grupos vulnerables, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad y sobre todo en procesos de formación. Tenemos que capacitar pues prácticamente instituciones federales, locales, de procuración de justicia, órganos electorales, universidades que también nos piden y por supuesto organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo se informa, cómo se lleva a cabo este proceso que nos comentas? Bueno, tenemos trabajando campañas nacionales para evitar sobre todo 3 tipos de delitos que a nosotros nos preocupan. Uno, la compra y coacción del voto, que es un fenómeno ya añejo, pero que de manera reiterada se sigue manifestando en los procesos electorales. Clientelismo político o lo que le llaman condicionamiento de programas sociales. Y un tercero, un poco más moderno, más en nueva dinámica de derechos universales, el tema de violencia política de género, que es un tema que tenemos todos los mexicanos que entrarle y que pensamos que esto puede ayudar en un momento dado a generar nuevas condiciones de competencia política y a la integración plena de la mujer en el tema electoral. Oye, ¿consideras que la ciudadanía sabe qué es un delito o cómo se configura un delito que tiene que ser denunciado ante la FEPADE? Mira, yo creo que es muy pertinente tu pregunta por una cosa. Al ingresar a FEPADE, algunas personas nos decían que si nosotros íbamos a anular la elección presidencial. FEPADE, la característica que tiene
es diferente a lo que es el Instituto Nacional Electoral, que tiene la obligación de organizar el proceso y fiscalizar los gastos de campañas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que conoce de recursos que puedan presentar los partidos políticos o posiblemente candidatos o ciudadanos por alguna alteración de las reglas de la competencia política, y nosotros. FEPADE es una institución que sanciona conductas graves que afectan al proceso electoral y que podemos calificarlas en 3. 1, cualquier conducta que pueda o que pretenda impedir el voto libre y secreto. 2, otro tipo de conductas que alteren las condiciones de competencia política, por ejemplo, financiamiento irregular. Y número 3, cualquier acto que violente, digamos de manera grave, todo lo que es la organización del proceso electoral. Si quieres alterar padrones, si quieres alterar en un momento dado procesos de fiscalización o procesos de, en un momento dado, del conteo durante la jornada electoral. Eso es lo que nosotros sancionamos. Sancionamos a personas y con tipo de conductas que tienen que estar establecidas en una ley. Tenemos una ley general de delitos electorales que es de carácter nacional. Ahora, ¿es fácil hacer este tipo de denuncias? ¿Esto es sencillo? Mucha gente pues a veces tiene miedo, ¿no?, de acercarse a las instituciones porque a lo mejor alguien puede hacer alguna represalia, y esto seguramente tú lo has escuchado. ¿Es difícil, es fácil, se puede hacer de manera anónima, es inmediato? Nosotros estamos convocando a la responsabilidad ciudadana porque, digamos, a nivel nacional, ustedes saben, muchas veces se habla de lo que es la cifra negra. ¿Qué es la cifra negra? Los delitos que no se denuncian. Prácticamente en México dice que está arriba, con cifras de INEGI, del 85%. ¿Y por qué la gente no quiere denunciar? 1, porque puede tener temor. 2, porque piensa que no sirve para nada. 3, porque también considera que a la hora de denunciar tiene que llevar las pruebas. Y número 4, porque muchas veces hay miedo o temor. Para esta circunstancia, en la Fiscalía tenemos como mecanismos que garantizan, sobre todo, la integridad de los denunciantes. Podemos también decirlo, existen canales y mecanismos de comunicación como son un teléfono gratuito, FEPADETEL, una línea de correo electrónico, FEPADENET, y tenemos una nueva aplicación que pueden presentar denuncias en cualquier dispositivo de teléfono o tablet. No hay necesidad que la persona que denuncie tenga que llevar las pruebas. Tampoco, en un momento dado, existe la obligación de estar compareciendo y perdiendo tiempo. Y tercero, muchas veces no lo hacen porque tienen miedo o temor. En el nuevo sistema de justicia penal también tenemos mecanismos que prácticamente garantizan esta integridad de cualquier denunciante. De otra manera, también hay que decirlo, necesitamos que nos denuncien los hechos delictivos. Se puede hacer de manera anónima, pero siempre y cuando la relación de hechos sea coherente. Hay veces que la Fiscalía recibe una llamada y dice, en tal pueblo están comprando el voto. ¿Quién es? Una persona de 1.90 que ya se fue, pero entonces cuando hay hechos que prácticamente no están muy claros, pues no podemos seguir todas las denuncias. Número 2, hay veces que también la gente denuncia cosas que no son delito electoral. ¿Cómo qué? Te pongo un ejemplo. Un día nos hablaron y nos dijeron, hay un programa de opinión política y los analistas están hablando bien de un candidato y mal de otro. Sí. Yo quiero poner mi denuncia porque están cometiendo un delito electoral. Tampoco es un delito electoral. O sea, el delito electoral tiene que estar inmerso en el catálogo que establece la Ley General de Delitos Electorales. Yo al respecto les quiero decir que hay 16 artículos, pero de 16 artículos se despliegan 200 conductas ilícitas. Prácticamente casi todo tipo de conductas que afecten de manera grave el voto libre y secreto están contemplados como delito electoral, pero no necesariamente todos tienen que ser así. ¿Cómo se sanciona un delito electoral? ¿Puedes terminar en la cárcel? ¿Puedes tener una sanción de qué tipo? La justicia penal electoral es prácticamente igual que un proceso de justicia penal ordinario. Es decir, inicia por una denuncia, después se abre una carpeta de investigación, toda la parte, digamos, esa parte que es de investigación criminal, que así se le llama, la realiza el Ministerio
Público con el auxilio de policías especializados. Si existe el tipo penal o los elementos constitutivos de delito, se consigna ante un juez, puede haber delitos electorales estatales o federales, y ante el juez se sigue el procedimiento. Aquí hay un reclamo, porque el nuevo sistema de justicia penal te obliga a varias cosas. Una de ellas es debido proceso, sí. 2, atender a las víctimas, y número 3, toda persona que es inculpada tiene una garantía de presunción de inocencia. Y no podemos violentar datos personales, y muchas veces la gente quiere que le vayas tú informando de cómo van las denuncias, y hay un impedimento legal. Pero nosotros somos una institución de procuración de justicia penal electoral. Entonces, por otra parte, a las instituciones electorales las obligan y les exigen actuar con total transparencia. ¿Cuándo podemos encontrar ese mecanismo de presencia pública, si se le puede decir así? Cuando los casos se judicializan. Entramos a la etapa del juicio oral, donde cualquier persona podrá ver de qué se le acusa, cuál es la argumentación del Ministerio Público, qué dice la defensa y cuál es el fallo que finalmente emite un juez en la materia. Hoy hay muchas presiones, no nada más para la FEPADE, para el INE, para el tribunal, pero ¿cómo se actúa en el caso de la FEPADE cuando hay tanta presión, a lo mejor por analizar un caso en específico? Mira, hay un tratadista, de la década de los 90, que tiene un libro de delitos electorales, y decía que los delitos electorales son delitos políticos. Y creo que tiene razón. ¿Por qué? Porque a diferencia de los delitos convencionales o tradicionales, una persona dedicada a la delincuencia organizada, pues poco lo defiende. Pero un tema de carácter, político, electoral, donde está inmerso una conducta ilícita, pues muchas veces son casos que llegan a los medios de comunicación y se polemizan. Y por una parte también, hay que decirlo, pueden existir partidos políticos o candidatos, uno que acusa y otro que defiende. Y entras o puedes entrar dentro de la polémica, pública, pero yo creo que una institución de esta naturaleza tiene la obligación, 1, de actuar estrictamente en lo que dice la ley. Número 2, ser muy responsable. 3, no hacer juicios de valor, porque siendo juicios de valor previo, puedes inculpar o exculpar a una persona. Claro. Y número 4, el tema del litigio en materia de delitos electorales se da en los tribunales, no se da en los medios de comunicación. Muy bien, pues vamos a un corte, si te parece bien, y regresamos rapidísimo. Amigos, les quiero recordar que se pueden comunicar con nosotros a través de redes sociales. Regresamos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos.
Estamos de regreso. Muchas gracias a ustedes que continúan con nosotros y también muchas gracias por sus comentarios a través de Twitter. Y seguimos platicando, Héctor, sobre este tema que ponías en la mesa. Ustedes tienen ya muchos casos que revisar, que resolver, que investigar, 4,000 en este momento, más lo que se siga acumulando. Te quiero preguntar sobre la rapidez en la actuación de la FEPADE. Mira, uno de los compromisos que estamos haciendo nosotros es poder sacar el mayor número de denuncias que se presenten y que se constituyan en carpetas de investigación en un periodo relativamente entre 6 y 8 meses. Hay que decirlo también, la justicia penal electoral y la justicia de la administración electoral son dos rutas diferentes. Por ejemplo, hay veces que el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha emitido una resolución de una sentencia de un caso de gobernatura estatal. Le llega el asunto el lunes y ellos fallan el jueves, prácticamente en 4 días. La justicia penal es más lenta y depende del caso. ¿Por qué? Porque nosotros, de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal, tenemos que recaudar indagatorias, tenemos que hacer peritajes, tenemos que llamar a testigos, tenemos que integrar el caso de una manera muy sólida, porque cuando se judicializa, lo importante para nosotros es que un juez no lo acepte en una primera instancia y segundo, que el juicio se lleve a la práctica. Hay delitos que por su naturaleza pueden ser muy rápidos. Todos los que son de falsificación de credencial de elector, pues tú tienes a una persona que ostenta 2 documentos de identidad y claramente lo puedes probar, o el de cambio de domicilio, que ese es uno de los temas que más nos está afectando, porque el 60% de denuncias que está recibiendo la Fiscalía es por personas que de manera dolosa se cambian de domicilio para votar en otro lugar. El famoso turismo, ¿no? Turismo electoral que le llaman. Así y es. eso también es fácil de comprobarlo. Pero hay otros delitos mucho más complejos, mucho más difíciles, los que tienen que ver con el ámbito del financiamiento. Tenemos que preguntar al área de fiscalización del IFE, a la Comisión Nacional Bancaria, a la Auditoría Superior de la Federación, si sería el caso, o en otro sentido, cuando exista vinculación con otros países, pues pedir la asistencia jurídica internacional. Y eso lleva un proceso mucho más largo. Es cierto que la ciudadanía lo que quisiera con una denuncia de delitos electorales que inicie en una campaña, por ejemplo, en el mes de abril, se pueda resolver antes de la jornada electoral. En excepciones podría ser. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia te lo permite. Sobre todo los casos en flagrancia, tú puedes llegar a una negociación de un juicio abreviado y lo puedes hacer muy rápido. Y en otras sí requerirán tener una ruta mucho más extensa. Claro. Sí, porque de la respuesta de la FEPADE depende si alguien llega o no llega, ¿no? A lo mejor a algún puesto de elección popular. No necesariamente. Prácticamente lo que nosotros sancionamos son a las personas y directamente tú lo puedes sancionar con una pena privativa de libertad, o sea, cárcel. Se le puede poner una multa o inhabilitarlo para un cargo público. Esas son las sanciones que marca el código, la Ley General de Delitos Electorales. Pero podría, digamos, presentarse un caso en el cual tengamos que ver con la Autoridad Electoral Federal o con el Instituto Nacional Electoral. Y prácticamente esto ya se ha hecho. Por ejemplo, hay casos donde la FEPADE hizo la investigación y posteriormente se aprecia que existe una conducta que también puede ser una falta administrativa electoral, le da de conocimiento al Instituto Nacional Electoral. Bueno, ya que comentas el trabajo que se hace en ocasiones con el Instituto Nacional Electoral, ¿cómo se coordinan? ¿Qué hay de este trabajo, por ejemplo, entre la FEPADE, el INE y el Tribunal Electoral? Nosotros tenemos en México el sistema más sofisticado del mundo. Tenemos un sistema compuesto por 3 instituciones electorales que cada una tiene muy claras sus competencias. Yo lo comento, en Europa no hay fiscalías electorales y no hay tribunales electorales, y hay una instancia pequeñita que organiza la elección. En México, las necesidades de la competencia política, los procesos de reformas en esta materia han, pues de cierta manera, posicionado un sistema muy robusto, en el cual, como lo dice la presidenta del tribunal, la magistrada Yanine, tenemos que trabajar los 3 juntos. ¿Por qué? Porque si le va a una institución electoral mal, tanto al INE, al tribunal, como a la FEPADE, le va mal al sistema electoral en su conjunto. Y
con cada uno de ellos tenemos atribuciones y competencias muy bien establecidas. Por ejemplo, te puedo decir que la institución que más presenta denuncias es el INE. Cuando observa que están tratando de alterar el padrón electoral, ellos tienen, digamos, periódicamente personas que están facultadas para presentar denuncias, y el 60% de denuncias que tiene FEPADE son del INE. Y trabajamos en temas específicos, en situaciones que pueden afectar de manera grave el proceso electoral, y siempre tenemos una capacidad de respuesta muy rápida y estamos coordinados. Y también trabajamos con temas con el INE de coordinación interinstitucional y temas de prevención del delito, construcción de ciudadanía, con campañas mediáticas y otro tipo de acciones, por ejemplo, con el tema de la observación electoral, que también está inserto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con los tribunales locales y con el Tribunal Federal también tenemos un trabajo permanente, un trabajo en el cual cada uno en el ámbito de sus facultades suma esfuerzos. Sobre todo lo que nos interesa a nosotros es generar las mejores condiciones para la competencia política y sobre todo en un clima de armonía y de paz social. Oye, y generar confianza entre la ciudadanía, porque los procesos en las últimas fechas siempre han estado como llenos de atención, se genera muchísima observación de la gente. ¿Y cómo trabajan ustedes para que efectivamente haya certeza de que se están haciendo bien las cosas apegadas a derecho? México también es en el mundo su sistema electoral uno de los más completos. Tanto no hay una legislación que sea tan completa como la mexicana, también tenemos una serie de reglamentaciones que prácticamente todas las etapas del proceso electoral las someten al escrutinio público, y tampoco hay una institución en el mundo que conozca de más juicios como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En 8 años conoció prácticamente 140,000 asuntos, y es un tribunal, digamos, muy dinámico que está trabajando para contribuir a un ambiente de armonía y de paz social. Y este es un tema importante. El mexicano debe de saber que está perfectamente bien organizado el proceso. Es muy complicado, imagínate el número de electores que somos, de cierta manera, dónde se van a ubicar las casillas, los que van a contar, los funcionarios de casilla, la papelería electoral, los medios de comunicación para informar. O sea, tenemos todas las condiciones para conformar una buena organización electoral. En donde nos está fallando es en el tema de la confianza pública del resultado de las elecciones y la equidad en la competencia política. Y aquí creo que es muy importante el ciudadano. Están, digamos, periódicamente dicen o denuncian que existe compra del voto. Bueno, cuando en un momento dado un ciudadano lo aprecie, tiene 2 obligaciones. La primera, no dejarse intimidar. Creo que es muy importante que nosotros tengamos la magnitud de lo que son un derecho político electoral. El derecho a votar es un derecho fundamental y es un derecho que solamente se puede apreciar en su magnitud cuando lo pierdes. Yo te comento que me tocó la oportunidad de estar en varios procesos electorales, y en Venezuela la única forma de cambiar un régimen que le está afectando su vida cotidiana es votando. Había gente que llegaba a las 6 de la mañana a votar y a las 10 de la noche seguía en la fila, porque era la única forma de cambiar sus condiciones de vida. Y por el otro lado, la otra obligación es tener esa valentía y denunciar. Lo volvemos a comentar, no necesariamente tú tienes que ir a presentar las pruebas o ser parte del proceso, lo puedes hacer de manera anónima, pero sí tienes que dar una relatoría de los hechos para que tu denuncia tenga coherencia y sobre todo que nos permita tener ciertas pistas para enjuiciar a las personas que están cometiendo delitos electorales. Héctor, hace muy poco llegas a la titularidad de la FEPADE. Tú has dicho que la FEPADE será un organismo de puertas abiertas. ¿Esto es lo que va a caracterizar la transparencia, las puertas abiertas? Somos una institución que actuamos de una manera pública, transparente, abierta. La FEPADE no tiene nada que esconder. Sus servidores públicos son personas, digamos, seleccionadas por su nivel de profesionalismo, conocen la materia, y somos una institución que lo que quiere es no generar estridencias públicas, sino abonar para las mejores condiciones del proceso electoral.
Y al ser una institución de carácter electoral tenemos la obligación de hacerlo de puertas abiertas, tenemos la obligación de recibir Contraloría Social, de rendir cuentas y sobre todo actuar con eficacia. Si alguien considera que se está cometiendo un delito electoral, ¿se tiene que denunciar a la FEPADE? Necesitamos denunciarlo, y no solamente a la FEPADE. FEPADE es una institución pequeñita, son 300 funcionarios públicos, tiene sede en la Ciudad de México, pero nosotros tenemos convenios de colaboración con la Procuraduría General de la República y con las Procuradurías de Justicia de los estados. ¿Qué quiere decir? Que no necesitas venir a la Ciudad de México para presentar una denuncia. Puedes ir ante cualquier agente del Ministerio Público, ya sea federal o estatal, y ellos tienen la obligación de recibirte la denuncia. Si tiene una connotación, un carácter federal, nos lo van a remitir y nosotros directamente vamos a investigar. Pero también FEPADE puede recibir denuncias por delitos electorales locales. Nosotros, digamos, las atendemos y tenemos la obligación de desglosarla para mandarla a la Procuraduría local para que ella concluya el proceso. Muy bien, pues ha sido un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias. El gusto es mío. Muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias también a usted por habernos acompañado en esta ocasión en Justicia Electoral a la Semana. Los dejamos con este resumen de las actividades importantes del tribunal y nosotros nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien. Al clausurar los trabajos del 10º Encuentro Nacional de Magistradas y Magistrados Electorales, la Justicia Electoral ante el 2018, los grandes retos, en la ciudad de Mérida, Yucatán, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora Malasís, aseguró que la Judicatura Nacional Electoral cumplirá a cabalidad con sus responsabilidades en el marco del proceso electoral 2017-2018. La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, aseveró que el 10º Encuentro Nacional de Magistradas y Magistrados Electorales, la Justicia Electoral ante el 2018, los grandes retos, representó un parteaguas de cara a las elecciones del próximo 1 de julio, y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación garantizará que las elecciones se resuelvan con apego a la ley, a la Constitución y en paz. José Luis Vargas Valdés, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, destacó que la Judicatura Electoral Nacional debe garantizar que las controversias electorales se diriman por los cauces institucionales, para que todas y todos los contendientes tengan incentivos para jugar las reglas del juego y aceptar las decisiones de los tribunales electorales de cara a los próximos comicios. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública, revocó el acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral que limitaba los debates en medios de comunicación entre las y los candidatos en periodo de intercampaña. El Pleno resolvió que no debe existir restricción al derecho a la libertad de expresión. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.